Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer nuevamente y un privilegio estar con ustedes en esta nueva emisión, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, y fíjate, en el ámbito bioético como que no para de haber noticias, lo cual es grato. Y pues el día de hoy vamos a atender lo recientemente acontecido, que me parece un avance crucial, no solo en materia de derechos humanos, sino también en ver esta evolución sociológica de fenómenos bioéticos. Pepe, ¿qué nos tienes hoy? Pues la noticia de la semana pasada, justamente en nuestro país, creo que hay que destacarla nuevamente. En recientes semanas o días, Oaxaca ya había dado el paso de la despenalización en el aborto y ahora se despenaliza el aborto en el estado de Veracruz. Esto con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención. De tal suerte que el Congreso de Veracruz aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa para despenalizar el aborto hasta la 12ª semana de gestación, convirtiéndose, doctora Netza, ya en nuestro país en la cuarta entidad en aprobar esta reforma a nivel nacional. Creo que esto es otro paso importante para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en sus derechos sexuales reproductivos y, por supuesto, en su propio cuerpo, ya que comenzamos con lo que se ha denominado esta oleada verde, ¿no? Y bueno, y aquí quiero ser muy puntual, esto es gracias al trabajo, a la lucha de las mujeres como tal, ¿no? Extraordinario, ya lo hemos platicado de forma reiterativa, que esto no es una cuestión de que se le dé permiso a las mujeres. Las mujeres no tienen necesidad de que alguien les dé permiso para tomar estas decisiones, sino que el punto neural está en que lo hagan en sociedad, acompañadas por y protegidas por su sociedad. Y también un punto o una situación que también recientemente se dio es que ya no existe limitante en semanas de gestación cuando se trata de violación. En materia de violación ya no existe esta limitante de que antes de las 12 semanas, sin importar en qué periodo de la gestación se encuentre la mujer, puede recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo cuando de violación se trata. Entonces, esto también abre una puerta muy importante porque el problema en interrupción voluntaria del embarazo en materia de violación era que se condicionaba esta cuestión de las 12 semanas y entre que las cuestiones ministeriales, las cuestiones jurídicas, etcétera, etcétera, pues se pasaban las 12 semanas y ya se condicionaba mucho la posibilidad de interrumpir ese embarazo por esta causal. Entonces, afortunadamente se abre esta puerta, ya no existe el limitante, aunque obvio eh, se antepone que idealmente sea antes del segundo trimestre de gestación, porque si no, entonces ya no es aborto, ya es parto prematuro. Entonces, es esta cuestión también biológica y pues ya se metería uno en ahí unas cuestiones muy resbaladizas entre la biología y lo legal, y entonces se establece como un ideal que sea antes del segundo trimestre, aunque la ley no especifica que esté prohibido hacerlo después de ese tiempo, pero sí es un hecho que ya dejaría de ser aborto y se convertiría en parto prematuro y eso sí ya se mete en otros vericuetos legales. Mientras, pues están estos avances, el que estás mencionando, Pepe, y este otro que se abre un poco más la puerta para las mujeres, sobre todo entender que la violación es una situación traumática. Entonces, no es una cosa así que la mujer esté en plena conciencia para tomar decisiones tan cruciales. Y de ahí que toma relevancia e importancia esta cuestión de que se les extiende el tiempo de gestación para tomar esta decisión.
bien por Veracruz, un aplauso bioético para Veracruz. Y yo creo que esto ya desencadena la bola de nieve. Considero que eventualmente otros estados se van a ir agregando. Por supuesto, no estamos ciegos al conservadurismo de algunos estados, pero de la sociedad mexicana en sí, pero el hecho de que poco a poco se esté logrando estas reformas en la ley, ahora sí que estado por estado, entonces abre esta esperanza, esta línea de esperanza de que eventualmente toda la República permita esta situación bajo el amparo de la ley y bajo el amparo de la sociedad. Creo que nos vislumbra un buen camino, Pepe, un vislumbre, un horizonte esperanzador. Exacto, y sobre todo, doctora, ahí le va este dato, y yo creo que va muy, muy de la mano con lo que acaba de señalar, que muchos de estos embarazos no deseados ocurren justamente a nivel de violación, pero también, y que forma parte del mismo fenómeno, recordemos que recientemente una noticia que salió a partir de las estimaciones del Consejo Nacional de Población en nuestra ciudad, resulta que en México 18 de cada 100 madres son menores de edad. 18 de cada 100 madres es un dato, pues, brutal, ¿no? Lo cual nos está despertando las alarmas de qué está pasando con esta alta tasa de nacimientos, pues, en niñas, ¿no? En menores de edad, en adolescentes, y que, por supuesto, allí viene toda esta situación de violación de la cual tú nos comentas, y que además, bueno, ha habido casos en donde se ha forzado a ser madres a niñas violadas de 12 años, cosas terribles, ¿no? Y bueno, también hay que indicar que estas menores de edad justamente se encuentran en estos municipios, ¿no? Se calcula que generalmente son 92 municipios a nivel nacional los que están considerados de alta marginalidad, y es justamente donde se producen este tipo de embarazos, ¿no? Se ha detectado que si bien hay 92 municipios, insisto, que son focos rojos, son más de 700 municipios que albergan o que generan casi el 50% de población en la pobreza, y de estos 417 tienen población de adolescentes hablantes de lengua indígena. Es decir, ¿dónde se está dando el fenómeno? Bueno, en mujeres, menores de edad, pobres, indígenas y con una situación marginal terrible. Creo que en la medida en que nuestro país supere estos datos, vamos a empezar a hablar justamente de que somos un país con cierto grado y con cierto nivel de responsabilidad ética y de responsabilidad moral, doctora Netza. Pues recordando a Florencia Luna, ¿no? Entre más capas de vulnerabilidad tienes, obvio te vuelves un sujeto de mayor fragilidad o más factible de ser violentado de muchas formas. Aquí, fíjate, estás tocando aspectos sociológicos cruciales y a lo mejor me voy a ver aquí un poquito como el grano negro del atole, pero bueno, ya estoy acostumbrada. Asistí al evento que hizo la Conbioética, un evento muy interesante con respecto a esto del instrumento que ya lo mencionamos en una emisión previa, el instrumento para el aborto seguro en México. Y excelente el evento, muy informativo, muy crucial, pero dos aspectos que a mí me parece importante mencionar aquí, porque ahí es donde, ahora sí que, donde el tren se descarrila un poco. Uno de ellos es cuando una de las ponentes, que la verdad me estaba ilustrando bastante bien hasta que dijo lo que voy a mencionar y me desencantó un poco porque establece que, dice, el aborto no es un dilema. Y entonces, como que todo se reduce a aplicar la norma y ya. Y la norma, pues, establece que hay que realizarles el aborto independientemente de la circunstancia que originó el embarazo. Obvio, no pude reprimirme y sabedores todos de mi temperamento, pues hice mi réplica. Porque el reducir la situación a una mera aplicación de norma
es simplificar mucho el asunto y es restarle también o quitarle a la mujer de encima cuestiones cruciales, o sea, y estigmatizarla quizás un poco más. Ninguna mujer hace una fiesta posaborto y ninguna mujer llega a ese evento posteándolo en Facebook, feliz de la vida. O sea, las mujeres, incluso cuando el embarazo es producto de la violación, así sea por una milésima de segundo, sí se cuestionan si están haciendo lo correcto o no. O sea, hay un dilema, hay una tensión interna hacia si lo que está haciendo está bien o no. Aún cuando sea por violación y pareciera que tiene toda la justificante, aún así la mujer, hay un momento de constricción, hay un momento de tensión interna. Entonces, no hay que banalizar ni minimizar lo que sucede al interior de la mujer, pretendiendo que por la pura ley, que por la pura aprobación de ley, se reduce o se anula o se desaparece todo el drama humano. Hay mujeres que han quedado con duelo abierto después de un aborto y ha habido mujeres incluso que han llegado a los casos extremos de suicidarse después de un aborto. Entonces, entender que es una situación que no solo es la aplicación de la mera ley por la ley misma, sino que requiere de todo un apoyo, que requiere de estos contextos, de esta comprensión y empatía hacia la psicología de la mujer que aborta, hacia su entorno socioeconómico que tiene, como los que ahorita estás mencionando, o sea, pobres, indígenas, vulneradas, lugares donde el incesto es usos y costumbres. Y entonces son mujeres que desde su nacimiento están condenadas a sufrir un abuso sexual hasta por su mismo padre. O sea, todavía ni nacen y ya están condenadas a esto. Y una vez naciendo, se vuelven ya sujetos en automático de este tipo de abuso. Entonces, pretender que todo eso se anula o todo eso se reduce no es un dilema y pum, ahora sí que todo es aplicar la ley, pues no. O sea, sí es un dilema, sí hay una tensión interna, la mujer sí se cuestiona si está haciendo lo correcto o no, y justo ahí entra la importancia de que la sociedad esté sensibilizada en materia de empatía y derechos humanos para entender que estas mujeres ni van alegremente a realizárselo, ni salen haciendo una fiesta después de realizarlo. Hay un drama humano interno. Y el otro es que los médicos no son meros tecnócratas aplicadores de normas. O sea, primero los volvieron tecnócratas por el cientificismo del siglo XX y ahora pretenden extender esa noción de tecnócratas por convertirlos en meros aplicadores de norma. Y tampoco, o sea, porque los reduces a peor que agentes del Ministerio Público. Y no es que con todo el respeto que me merecen los agentes del Ministerio Público, pero entender que también hay una tensión interna en los profesionales de la salud. Porque, como me dicen algunos, yo no, o sea, yo fui educado de otra forma, a mí se me educó para defender la vida a ultranza, pero tampoco quiero ser el malo de la película, tampoco quiero sentir que estoy abandonando a alguien que necesita mi ayuda ahora, en estos términos, y como la ley lo está indicando, o sea, tampoco quiero violar la ley. Entonces también hay una tensión interna en el médico que requiere una reeducación en materia de derechos humanos y de bioética, por supuesto, para que ellos también entiendan que no están haciendo algo incorrecto al ayudar a las mujeres a interrumpir su embarazo de forma voluntaria, pero que tampoco se reduce a meros tecnócratas aplicadores de normas. Entonces, yo creo que hay que tener también mucho cuidado en cómo se sociabiliza la ley y cómo se sociabilizan estas nociones de derechos humanos para no caer en otro tipo de estigmatización o de discriminación o de convertir la cosa en algo tan lineal que anule el drama humano que muchos viven con esto. Pepe. Pues en otra noticia, doctora Netza, justamente que va muy de la mano con lo que acabas de señalar,
y que corresponde al tema de la decisión sobre el propio cuerpo. Y bueno, hay que decirlo, ¿no? Todo tipo de vulnerabilidad, de control, de poder y de dominio se da en el cuerpo de las personas. Y en este mismo tenor, en Colombia, una noticia pues, así fresquecita que ocurrió también prácticamente el fin de semana pasado, la Corte Constitucional de este país, en Colombia, garantiza y amplía el derecho a la muerte digna por medio de la eutanasia o enfermedades, y creo que esa es la parte crucial, es la parte importante a la que hay que mirar con lupa, a enfermedades no terminales. Esto es, desde hoy, aquellos pacientes, aquellas personas, aquellos hombres, aquellas mujeres que tengan enfermedades incurables avanzadas, pero que no sean terminales, es decir, recordemos que una enfermedad incurable pueden pasar años, ¿no? Pueden pasar un tiempo no determinado. De ahí de que muchos países o algunas legislaciones establecen que para que alguien pueda acceder a este tipo de derecho, de decidir ahora sobre cuándo le quiero poner fin a la vida de mi cuerpo, de mi persona, de yo como sujeto interesado en mi propia vida, habían establecido, y no sé bajo qué rangos, bajo qué parámetros, esos 6 meses, que si tienes una expectativa de 6 meses eres acreedor, pero en el caso de Colombia esto ya no es necesario. Simplemente con que padezca una enfermedad incurable, la persona, el sujeto, podrá acceder a este tipo de eutanasia, ¿no? Es decir, recordemos que la eutanasia es un procedimiento que ante todo se realiza por petición expresa de la persona y realizado por un médico, ¿no? En el caso colombiano, únicamente ya no opera la situación de que sea una enfermedad no terminal, sino que simplemente sea una enfermedad incurable y que, por supuesto, este paciente tenga este consentimiento libre e informado y que vaya acompañado justamente de esta situación de sufrimiento físico o psíquico proveniente justamente de este tipo de enfermedad. Creo que este es un ejemplo, sobre todo para Latinoamérica, en donde este tipo de temas, tanto el del aborto como el de la eutanasia, pues son tabús, doctora Netza. Sí, para matizar lo que acabas de mencionar, para sobre todo nuestro auditorio que no sea profesional de la salud, si bien la mayoría es profesional de la salud, tenemos ya fans que no lo son, se refiere, por ejemplo, a situaciones, no necesariamente de enfermedad, pero sí situaciones que generan efectivamente un gran sufrimiento psíquico, específicamente a estas situaciones de, por ejemplo, los parapléjicos como Ramón Sampedro, el de la película de Mar Adentro, o sea, donde no hay una enfermedad como tal, pero está una situación que le impide totalmente pues tener una vida funcional como comúnmente se entiende y genera efectivamente un gran sufrimiento porque literal es espérate hasta que tu cuerpo se acabe, hasta que tu cuerpo se deteriore o hasta que te ocurra algo lo suficientemente grave que impida o que te lleve a una muerte natural. Que ni tan natural, porque sería a través de algo, de algún evento catastrófico. Y eso de verdad es algo agonizante, porque espérate a que te dé una neumonía que realmente cueste trabajo salvarte de ella. O espérate a que te dé una sepsis. Entonces, son situaciones realmente agónicas y donde a veces también influyen factores no médicos. Sostener a una persona cuadripléjica es carísimo. O sea, es una situación económica carísima que no todos los países tienen la capacidad de pues, dar esta asistencia, ni siquiera a nivel de hospital público, y los seguros médicos te lo acabas en un ratito al atender estas situaciones. Entonces, cuando se tornan demasiado agónicas en muchos aspectos, es cuando se puede recurrir al recurso de la eutanasia para simplemente acabar con este sufrimiento. Y otras situaciones es donde tienes la enfermedad, no tienes un estado avanzado, pero sabes para dónde vas. Por ejemplo, los estados de demencia. Entonces, donde la persona dice, ya sé lo que me espera, ya sé hacia dónde voy y no quiero llegar ahí, ni condenar a mi familia
a que sufra lo que yo voy a hacer cuando ya no sepa que soy yo, o sea, cuando ya no tenga noción de mí. Y entonces cuando empieza ya este deterioro, no está en estado avanzado, no está en fase terminal, no se va a morir dentro de 6 años, pero sí ya está en una situación, ahora sí que digamos que de umbral, donde ya no están ni de aquí, ni ya no es ni de aquí, ni muy de allá, y comienza ya a no ser la persona, a ya no tener noción de la persona, pero no cumple con los criterios de fase terminal. Entonces, son las otras situaciones donde se puede apelar a la eutanasia para evitar llegar a esos estados catastróficos que se vuelven muy agónicos tanto para los familiares como para la persona. Entonces, esta flexibilidad que Colombia presenta en su legislación va a hacer que todas estas situaciones que son de umbral, es decir, no califican para estados terminales, pero tampoco estás en una situación que realmente sea muy grata, que digamos, y donde realmente tengas calidad de vida. No la tienes, pero tampoco estás para morirte. Entonces, cuando estás en ese umbral, Colombia, con esta legislación, permite que las personas puedan recurrir a la eutanasia para evitar las fases cruentas agónicas. Excelente, me parece, sí, efectivamente, me parece que se abre una puerta muy, muy interesante y de mucha posibilidad para Latinoamérica y por supuesto para México. Pepe. Sí, sin lugar a dudas, creo que en este sentido, todavía en México, hablar de eutanasia, pues es confundirla justamente con otros de los temas que en algunos otros programas hemos tocado, como la cuestión del suicidio asistido, como la cuestión incluso de si es responsabilidad del médico, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, nuestro país, México, requiere, así como has venido defendiendo el derecho por parte de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a que todos tengamos ese sentimiento y esa garantía y esa posibilidad de decidir no solamente sobre qué quiero estudiar o con quién me quiero casar, sino cómo quiero llegar al final de mis días, ¿no? Es el principio de la autonomía, es el principio básico del derecho de la persona en donde, pues a todas y a todos nos va nuestra propia dignidad, ¿no? Del reconocimiento personal sobre la manera en que quiero conducir justamente mi vida, obviamente en un contexto de no hacer daño a terceras personas. Y desde esta misma Y plataforma, una perdón, última. perdón, Pepe, perdón. Y también me parece que hay que recalcar algo muy importante que se dio en la legislación de Colombia, que quedó tipificado como un procedimiento médico. Y Exacto, sí. eso hay que entender. Eutanasia es un procedimiento médico. Colombia lo retoma y así quedó tipificado en la ley y me parece eso uno de los mayores aciertos, aunque por supuesto hay muchas voces en contra, incluso del gremio médico, pero entender que en eso consiste precisamente el cambio de paradigma, Claro. aunque de pronto no nos parezca. Adelante, Pepe. Sí, y bueno, aquí la formación clínica, la formación de los médicos, creo que también no solamente deben de ser enseñados en la parte de la vida, sino el valor que recibe justamente el poner fin de manera digna a una vida y sentirse satisfechos por ello, ¿no? En este mismo contexto, ya que estamos hablando del principio de autonomía, nuevamente otro país en Latinoamérica, un poquito ya totalmente al sur, Argentina, es el primer país de América Latina en reconocer a personas no binarias. Esto también echa un montón de mitos, de tabús, de cuestiones de discriminación, en donde Argentina se convierte en este primer país en América Latina en autorizar documentos de identificación para personas no binarias. ¿Qué significa esto? Para personas que no se identifican con los géneros preestablecidos masculino ni femenino, de tal suerte que este tema, que es un tema relativo a la identidad de género, que se refiere a la, ¿cómo decirlo?, a la vivencia individual, de acuerdo a que como cada persona se siente, vive y se realiza, ¿no? Entonces, a partir de ya, Argentina
mediante documentos oficiales y mediante legislación, aparecerá ya no si eres hombre o si te identificas como género hombre. No estoy hablando aquí de sexo ni de cuestiones biológicas, estamos hablando de género, ¿no? Como este dispositivo de análisis, en donde una persona con este derecho de no sufrir discriminación, pues simplemente se reconoce este derecho a la identificación a cuya identidad de género se encuentre comprendida en una concepción como esta de no binaria, es decir, simplemente se le reconoce como persona, ¿no? No tengo que etiquetarte desde una perspectiva de género, desde una posición si eres A o B, sino simplemente hay un reconocimiento a la persona por ser persona, ¿no? ¿Cómo ves este otro punto que va muy relativo a la cuestión de la autonomía, de la cual pues, hoy este programa se ha centrado, doctora Nelson? Mira, ahora sí que por un lado bien, pero digo, nuestra función es tener análisis crítico, no aplaudir nada más por aplaudir. Yo le veo sus escollos a nivel social. O sea, a nivel legal quizás no tenga mayor problema, simplemente se abre ya esta posibilidad. El punto va a ser a nivel sociológico. ¿Por qué? Porque en especial una población que desgraciadamente de pronto es más presa que autor. Y me refiero a los adolescentes, a los jóvenes, porque el no identificarte con un género, hay gente que lo tiene muy bien definido. O sea, hay gente que sí sabe, sí tiene bien definido que no es ni del uno ni del otro. Pero hay personas que no tienen la menor idea, o sea, y que se les genera una confusión existencial ahí muy, muy rara o muy profunda, y entonces empiezan a bailotear. Imagínate a nivel, vamos a poner el INE, por poner un ejemplo ahorita, así al aire. Y entonces hoy considero que soy del género femenino, me sacan mi INE aquí. En un año creo que ya no, ahora soy del masculino, saco otro INE, y dentro de un año ya no, y ya no me considero no binaria, pero tampoco como que ubico bien qué. Entonces, eso de pronto puede ocasionar esta cuestión de que te digo, tus documentos oficiales, empiece un bailoteo por tu género, y todo eso entender que es gasto público. Y todo eso nos puede llevar precisamente a una serie de confusiones donde vamos a suponer que tú sacaste tu INE, donde estás con género masculino, al año cambiaste, no cambiaste tu INE y te enfermas o falleces o lo que tú quieras, y tus documentos, al estar cambiando documentos con mucha frecuencia por estas cuestiones de género, no es tan fácil como parece. Entonces, sí puede generar ahí una problemática de funcionalidad burocrática y jurídica incluso, que ponga en jaque al sistema y a la persona misma. Entonces, bien por el avance en materia de derechos humanos, pero entender que como que le falta otro capítulo a esta historia, de aterrizarlo a nivel sociológico. Y ahí yo sí veo muchas complicaciones. Pero como todo, Pepe, como todo, en la medida en que el fenómeno va avanzando, el sistema también se va adaptando y eventualmente pues desarrollará la forma en que si una persona va cambiando de género por la razón que sea, que puede ser simple gusto o crisis existencial real, tenga los mecanismos de ir ajustando sus documentos, su identidad jurídica, para que pues, no haya problemas después. Entonces, porque entender que el sistema funciona de forma binaria. O sea, el sistema jurídico funciona de forma binaria. Entonces, poco a poco va a tener que irse desarrollando la estructura para que también los no binarios tengan un lugar específico.
e incluso incluso pensar en las cosas no deseables, porque también entender que pues sucede eso. Por ejemplo, una cárcel. Las cárceles son binarias en este momento. No existe el espacio para los no binarios. Entonces, hasta esas situaciones, el sistema, el Estado, o sea, cuando digo sistema me refiero al Estado, tendrá que ir desarrollando todos estos espacios, que también pues, no son los deseables, pero también pensar en todos estos espacios donde las personas no binarias tengan también un lugar. Entonces, te repito, bien por el avance jurídico, pero me parece que le falta muchos capítulos a esta historia. Pero bueno, como todo, tendremos que ir viendo cómo se desarrolla el fenómeno y eventualmente, pues aquí lo estaremos comentando. Pepe, pues para variar se nos acabó el tiempo, así que si no tienes algo más, creo que ya nos toca cerrar. Pepe. Más agradecer a toda nuestra audiencia que nos ha seguido en todo este tiempo. Ya rebasamos el año, doctora Netza, y lo cual nos hace sumamente feliz, porque las noticias en bioética seguirán siendo reflexionadas con toda seguridad, doctora Netza. Sí, Pepe, creo que debemos aplaudirnos a nosotros mismos y sentirnos muy satisfechos de esta labor que pues, personalidades de gran relieve nos los han reconocido y creo que tú y yo debemos estar muy contentos de que ya vamos para más de un año y confiemos, Pepe, aquí seamos testigos de nuestro propio envejecimiento con la amistad que ya nos distingue. Me dio muchísimo gusto compartir esta edición contigo, Pepe, y pues nos despedimos. Biocultores están bioéticamente informados y pues no nos queda más que ir viendo cómo evolucionan estos fenómenos y por supuesto en lo que cabe participar de forma proactiva. Muchísimas gracias. Pepe, hasta la siguiente. Biocultores, hasta la siguiente. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Gracias, buenas noches.